esta guitarrita. Sí. Mira cómo toca. Bueno, pues vamos a comenzar con una edición más en las reuniones informales que tenemos de bienvenidos músicos, poetas y locos. Soy digno de que entren en mi casa porque una palabra suya bastará para sanarnos. Entonces hoy tenemos a dos personajes importantes en la historia del rock and roll en México, periodistas, y pues vamos a comenzar. Tenemos a Walter Smith y a David Cortés, que nos van a hablar precisamente del periodismo en el rock, la dificultad y por qué eligieron un camino tan sinuoso. Cómo es que deciden. Antes de entrar en las cámaras hablábamos de que en el pecado se lleva la penitencia, pero pues hay quien le gusta correr riesgos. Si tú decías sinuoso, yo no sé si tan sinuoso. Realmente yo creo que uno mismo se hace la vida difícil, porque en realidad podría ser algo muy práctico y muy sencillo ver los medios que hay, como en este momento están tales revistas, y tú ya ves a cuáles te dedicas. Ahora, definitivamente escribir sobre rock a nivel publicaciones periódicas efímeras, o que duran algunos años, se defienden, pues difícilmente es un trabajo para vivir de él, a menos que estés de editor o que estés de redactor en jefe o algo así. Si estás como colaborador, si estás como freelance, pues realmente lo que puedes lograr, que es padre, yo así empecé, es pues sí, darte el gusto, tener el gusto de ver publicadas tus ideas acerca de las cosas que te gustan. Yo me acuerdo que de las primeras cosas que escribí, pues siempre fueron de cosas que me gustaban. Escribí en un periódico que tenía Armando Blanco, fue de las primeras cosas que escribí. Había un periódico que se llamaba La Edad del Rock. Entonces ahí escribí yo un artículo sobre Alice Cooper. Entonces, ¿por qué? Pues porque era lo que a mí me movía en ese momento. Yo me acuerdo que incluso en esos años nos fuimos Humberto Álvarez y yo a ver a Alice Cooper a Texas. Nos fuimos en camión desde aquí, en aquellos lejanos años. ¿Tú dices cuánto hacías de horas y horas? Casi 2 días. 18, yo creo por lo menos. Sí, para llegar a Estados Unidos y pasarnos casi de contrabando porque no llevábamos visa. Nos pasó un cuate de la policía de allá que era amigo de mi hermana y pudimos pasar el paso a ver a Alice Cooper. Entonces, bueno, era algo, pues para mí algo extraordinario, ¿no? También en aquellos años, estoy hablando de 71, 72, algo así, ya hace muchísimo tiempo, cuando yo empezaba a escribir, pude ir a ver a Yes a Los Ángeles, a Yes a San Diego y a Genesis a Los Ángeles, que era cuando estaban presentando aquel disco increíble de Selling Land by the Pound, y traían todo el show de Peter Gabriel con todos los personajes. Entonces fue algo alucinante. O sea, yo estaba con la boca abierta y si estuviera ahí estaría otra vez, porque era algo verdaderamente mágico. Aparte de que yo era fan, y lo sigo siendo hasta ahora, de pocas cosas soy fan, como esos discos, quizá de todo Genesis no, ni de todo lo que ha hecho Peter Gabriel, pero hay ciertos discos de Genesis, como son Nursery Crime, Foxtrot, Selling Land by the Pound, y también el Lamb Lies Down on Broadway, que son discos que se convirtieron de alguna manera como en el soundtrack de mi vida, porque yo los oía todo el día. O sea, yo me despertaba y antes de irme a trabajar a la revista yo estaba oyendo And the Lamb Lies Down on Broadway, y ya me iba yo feliz a trabajar. Entonces, esas cosas a mí sí, y todavía, o sea, las vuelvo a escuchar y digo, es que realmente yo creo que no ha habido cosas en los últimos 20 años que me hayan conmovido tanto, que me hayan llegado tanto como esas cosas. Como por decirte, el primer álbum de Faust, el disco del Balletto di Bronzo, el Uomo di Piazza de León, todas esas cosas de ese tiempo, pues a mí sí me impresionó mucho porque las viví. O sea, yo estaba viviendo cuando salía cada disco de King Crimson.
no era que de repente me gustó King Crimson y ya tenían 20 discos, no. Yo oía cada disco conforme iba saliendo y estaba leyendo en las revistas todo lo que decía Robert Fripp y lo que decía Peter Sinfield y cuando se pelearon y que esto y que el otro, todo ese rollo, ¿no? Y trataba de conocer toda la música que hacían esos músicos aparte, como por ejemplo Kate Tippett, el pianista que tocaba con King Crimson. Después empecé a oír lo que hacía él con Centípede y con otras cosas rarísimas. Pues te dabas cuenta de que había todo un universo maravilloso. ¿Y en qué revistas leías? ¿Cuáles eran las que llegaban en esos años? Pues llegaba todo, lo que pasa es que llegaban muy atrasadas. El NME, Llegaba el New Musical Express, llegaba Disc and Music Echo, Sounds, Melody Maker, llegaba una francesa muy buena que se llamaba Extra, a veces llegaba una gringa que para todo lo gringo de toda la psicodelia y todo eso era maravillosa, que se llamaba Circus, era muy buena. Sí, la recuerdo. Ya después estaba, por ejemplo, Trouser Press, que también era buena, ya más hacia principios de los 80 y eso, ¿no? Le tocó los años de Cream. De Cream también, pero Cream ¿no? era más rockera, más rock Bueno, and rollera, así, ¿no? Pero el más extremo estaba desde siempre Europe, por ejemplo, ¿no? Ah, pero esa ya era como muy especializada y esa debe haber sido como a mediados de los 70. Sí. O sea que, digamos que tú empezaste a publicar notas, porque eso sí me gustaría destacarlo, de estas bandas extranjeras, como Fausto, como Marga, antes de que lo empezara a hacer Archie Patterson. Pues mira, no sé si antes o después. Lo que sí es importante que yo sí te puedo decir es que la mayor parte de las publicaciones de todo el mundo hablaban muy poco de estas cosas, ¿no? Pues Entonces, simplemente de que en una revista de México, por eso los mismos grupos me mandaban su información y sus fotos, todo, porque era insólito que una revista de México le escribiera a Universero para preguntarles de su música, pues se quedaban helados, ¿no? Claro. Y que publicaba cosas además, no era de un fan que nada más les pedía cosas y ya, sino que sí les sacaba cosas, ¿no? Sí, en el mismo tiempo que estaban ocurriendo las cosas en otro lugar, tú estabas haciendo esas notas o difundiendo el trabajo. Tratando de difundir esas cosas, ¿no? Porque me parecía que valían la pena. Sí, tiene la culpa de todo. El máster, sí, pues, bueno, David siempre ha dicho que eres su gurú, también es una de las razones por las que... Pero le he dicho que mucho ha sido de audacia. Porque yo me acuerdo que desde el principio, por ejemplo, Humberto Álvarez y yo, ya después hasta estudié algo yo de periodismo en la UNAM y de redacción, pero cuando empezamos a hacer cosas, que empecé yo solo y luego a hacer cosas con Humberto Álvarez que subíamos en Pop, pues era pues, puro fanatismo en realidad. Sí, era muy Era empírico, devoción, ¿no? Era mucha devoción pero por pues, esas cosas. Pero es que toda tu generación es esa, ¿no? O sea, Sí. gente como Pluma, como A la Torre, como Castelazo. ¿Qué o te sea, hacías oficio chingándole? Claro. Pues yo lo que aprendí fue un poco en la universidad y más, pues de estar escribiendo una revista cada mes, porque pues yo tenía que aventarme todas las revistas de sonido. Entonces, pues sí, había mucha basura. Yo te lo puedo decir que el 80% de la revista era basura, y es cierto. Sobre todo en los anuncios. Y no, Sí, hablamos de cosas de además demás. de los anuncios. Bueno, aquí tenemos precisamente la revista Sonido número 1. Ah, fíjate. ¿Qué hay, bestia? No está completa, Había el No, número pero- no. pero bueno. Ah, pero no, este es- no, es el año 11. 11. Perdón, entonces me equivoqué. Bueno, número vas a uno tener que La número 1 Esa está es la aquí. número Ah, uno. Aquí está la número 1, nos equivocamos. Pero bueno, aquí está la número 1. Pero Walter, lo que pasa es que en esos años lo que yo le he tratado de comentar a la gente es que nosotros no los leíamos porque supieran escribir, o sea, éramos adolescentes y todavía no teníamos Sí, ese no era la criterio. información y las Exacto. fotos. Bueno, no eran las Yo fotos. también lo hacía, yo también empecé por comprar una revista porque venía una foto de Mark Bolan para recortarle, pegarla no sé dónde. Claro, Por eso está entonces, recortado. y por eso empezábamos a aprender de cosas de rock. La enseñanza de rock se dio a partir de estas Ahora, revistas de conecte de sonido. Había un poco de producción, pero en el fondo, mucho de esto para mí, esto, Conecte, la banda rockera, todo eso, pues no son otra cosa que fanzines. Con un poquito más de producción hasta quizá, pero Claro. es una fanzine a fin de cuentas, no es realmente una revista formal. Bueno, como pues, ahora como lo las son. americanas, ¿no? No, O como sea, ahora las- Sin embargo, era lo que permitía que se tuviera la información y pudiera estar conociendo. Pero al río revuelta ganancia de pescadores, como los editores y directores de estas revistas o los dueños de las revistas no sabían nada de nada. Entonces eso a mí me daba muchísima libertad para meter todo lo que se me daba la gana. Claro.
Sí, por ejemplo, O sea, imagínate. sí metía O sea, a Dave Lee Roth en la portada porque yo sabía que Dave Lee Roth vendía en ese momento, ¿no? Entonces ya era el gancho. Pero ve esto, o sea, en el número 1, junto a Gloria Gaynor, a la comedia musical Annie, aparece un texto de Mario Lavista. O sea, ¿dónde se habría visto esa mezcolanza antes? No. Ah, y además, aquí soy de lo más descarado porque lo mejor de 86 y ponía lo que a mí se me daba la gana. Pongo a David Sylvian con Gone to Earth. ¿A quién iba a oír aquí eso? Gotó Twins. Pues algunos Frank de Toby, nosotros. algunos, sí, pero así como que dijeras que era lo mejor de que se veía aquí, pues no. Ah, no. Así como Hit List, pues no. Robert Wyatt, Depeche Mode, Susan the Banshees, The Cure, Ryan Eno, Miguel Bosé, no sé qué es David Sylvian, No se lo... Taking the Babe, Pues es que- Depression of Lost. Es que una de las cosas que siempre, bueno, sí, yo siempre he dicho que él es mi gurú porque yo empecé a leer las notas, todos los grupos que a mí me gustan, los principales, pues fue porque leía las notas de Walter, ¿no? Y es que comparado con el resto de lo que se escribía, al menos en el, pues, digamos, creo que yo de manera sistemática lo empecé a leer en Conecte, aunque tal vez, pero no recuerdo me haya topado con un texto de en Pop o México Canta, no sé si llegas a escribir allí en esas, alguna de esas. En pop, sí. Ah, bueno. En México canta también. Ah, pues ahí está. Pero así, de manera sistemática, yo recuerdo haber visto el primer ejemplar de Conecte que compré, que fue el número 5, y creo que venía una entrevista con Peter Gabriel, algo así, y que me llamó mucho la atención porque yo no tenía ni idea. Ah, por ejemplo, aquí. David Aquí está el número 4 de Conecte del 1975. Por ejemplo. Silvia. Soy Bueno, Sí, mira, entonces a lo mejor fue este porque viene precisamente Peter Gabriel. Génesis de Peter Gabriel en la portada. Y Entonces, entonces, pero pues, metía era- cosas de Rick Wayman, no sé qué. pues sí, pues, por eso, pero mientras los demás escribían de Pink Floyd o de las De Bob cosas más, Dylan, de los Rolling Stones y de los tú, Beach tú Boys. hablabas de Yo otro estaba hablando de espectro otras sonoro, cosas, ¿no? ¿no? Entonces Sí. es que eso era lo importante. Ese era todo el ¿El medio del numerito? asunto, en realidad. Creo que ese era el medio del asunto. Estábamos felices. Bueno, pues aquí está, tú eres el culpable. El de Otros Génesis. vírgenes, No. Henry Cow, Hatfield and the North. O Bueno, sea, pues esto, o sea, esta nota Claro. había aparecido en una revista americana, tal vez su nadie autor, hablaba de Hatfield and the North. y de Henry Cow menos, entonces, ¿tú cómo no vas a ser el culpable? O sea, yo todos Henry Cow es una de mis bandas favoritas, entonces, ¿Qué se de le todos dijeron los a Jimmy tiempos, León en la primera vez que vino con Roleto de Bronzo? que tú Les seas el dijeron, culpable. estaba ahí en la conferencia de prensa y dijeron, este es el culpable de que tú estés aquí. Dijo, ¿por qué? Porque escribía que tu grupo era maravilloso desde hace 1000 años. Claro, cuando nadie pues, Me sabía qué onda. Y yo me tomaba la molestia o el gusto de escribir a Poli Grande Italia, decirles, quiero escribir sobre el ballet de bronce. Entonces me mandaban unas fotos muy bonitas y cosas que aquí no existían, ¿no? Y yo las publicaba. Entonces, pues eso creaba también cierto... Entonces tú también eres el culpable de que los discos de El Ballet de Bronce se hayan encarecido tanto en el Eso decía Chopo. Pepe Lara, eso decía Sí, de hecho lo publicó. enmarca en el video de Chuck Moll, ¿no? Ah, sí, seguro, por ahí siempre Ah, dice igual que y yo era el además culpable. Es el culpable de que los discos se hayan No, encarecido. no es que sea encarecido. Yo lo que sí puedo decir que fui el culpable de que la gente empezara a tener interés por esos discos. De que haya habido rivales que se aprovecharan de la situación, Claro. eso es otra cosa, creo yo. Claro. Sí, Algo sí. revuelto, ganancia de pescadores Sí. otra vez. Sí, era sí, este Exacto. joven fue. Por eso luego no quería creer que haya iluminado a varias generaciones de. Pero yo de creo que más que escuchas. culpable, yo diría que soy el Responsable. o el irresponsable, eso sí, no sé, pero... Bueno, pero se te sí, diste no. culpable porque es en buen plan, o sea, no porque. Sí, no es que habías- lo que la culpa no me gusta. o sea. Ah, bueno, está bien, tú eres el responsable de. Es que la Esos escuela, gustos raros. el colegio Frecuente Zumárraga me causó muchos problemas con la culpa y todo eso. Ya. Pues ve a Alejandro Lora, que decía que esa escuela sí fue peligrosa. Sí. Sí. Es que era compañero de Alex Lora y de Íbamos Charlie en la Hardwell. escuela. Ah, sí, estuvieron. Y el Charlie Hardwell iba en mi salón y Lora iba un año adelante en otro salón. Pero pues los veía a diario en el patio y la chingada y tocaban en las fiestas de fin de año. Pues conozco a Lora y Carlos de... Decían. Sí, lo cual es irrelevante, digo, porque
La música que yo he tratado de hacer, pues creo que es muy distante. En esos años ni siquiera aceptaban decirle música. Yo recuerdo bien que leía en el mismo Conecte como gente, Arturo Álvarez, creo, era así, ¿no? Álvarez Astudillo escribía contra ustedes. Una crítica que hizo también Oscar Sarkis, durísima, ¿no? Tocamos en el Museo de Arte Moderno, que cómo podía hacer música libre sin músicos éramos, no sé qué tanto. Sí, había una crítica bastante incisiva y mordaz. Pero pues es que no entendían lo que estaban haciendo. O sea, pero es buena, mira, ¿sabes por qué es buena? Porque a fin de cuentas, el hecho de esas cosas no nos detuvo. Eso pasó hace 30 años, 40 años. Y seguimos haciendo cosas, entonces digo, realmente, ahora, lo afortunado de ahora, yo creo que también llega con la edad, es que ya no me afecta tanto lo que vean los demás, como me podía afectar antes. Antes sí me podía hacer yo un drama porque alguien dijo algo de mi persona o algo, me tomaba yo muy en serio, ahora ya no. Entonces ahora, pues que digan lo que digan, yo mismo se los digo para hacerlas adelanto, para que ya. Pero entonces ¿cómo sobreviviste? Porque todos los 70, desde que se funda Decibel, todas eran críticas adversas en su mayoría. Pues yo creo que te daban más ganas de hacerlo. Yo creo que en muchísimas cosas de mi vida, en muchas, siempre he hecho todo lo que me dijeron que no debería de hacer. Sí, claro. Siempre he hecho lo que me dicen, esto es lo que no debes de hacer. Un espíritu rebelde. O sea, hacer lo que no debes de hacer. Siempre me ha dado mucho gusto hacer lo que no se debe de hacer. Bueno, no sé. Sí, pues es parte de la resistencia y considero que en la actualidad hay un mayor reconocimiento. O sea, ahorita las nuevas generaciones ya se acercan a Decibel, a todas esas bandas, incluso están buscando, hurgando. Ahorita yo no dudo que los que vean estas revistas que quieran saber, ¿no? O hay algunos compañeros contemporáneos de aquí del camarógrafo que están interesados en el rock and roll y están buscando, ¿por qué? Porque no existe una propuesta tan interesante, tan desafiante. Pero sí hay cosas, en la actualidad. Estás hablando de propuestas desafiantes, sí, que sí hay cosas, sí hay. Bueno, sí las hay. Bueno, sí, pero... Sí, y además, mira, lo importante, no porque esté aquí David, pero eso yo lo he dicho y lo puedo decir enfrente de quien sea, lo importante de estas cosas, en particular de este libro, es que trata de un área de la música que es difícil hacerla, es difícil escucharla, es difícil dar una opinión sobre ella. Entonces, es un trabajo realmente, lo digo sinceramente, monumental, así en sus páginas, que tiene, pues son 432, no son pocas, o sea, en esas 432 páginas, sí se ha dedicado David, y ya lo había hecho en la edición anterior, a hacer un trabajo, pues bueno, dentro de los límites razonables, yo podría decir que exhaustivo, dentro de los límites de lo razonable, de la música, de esa otra música en México, que nunca ha recibido el apoyo de los medios, más que lo que ha hecho este hombre y 2 o 3 personas más, y quién sabe, lo pongo todavía en tela de juicio, porque realmente quien se ha dedicado, así como me está diciendo del responsable, quien se ha dedicado a promover, a difundir, a dar a conocer la música con un punto de periodismo muy fino, digo, el señor es un doctor, no es un improvisado. Aguas, no digas eso. Es que lo sepa la gente. Ataques. No, es importante que la gente sepa, ¿no? Claro, sí, no es tiene un doctorado, no es una persona que llegó, porque los hay también, no voy a decir nombres, que hacen libros de rock mexicano, que hay varios por ahí circulando, y que no pisaron ni siquiera un aula de la universidad. Ya no voy a decir más. Okay. Pero, digo, a mí no me sirvió de nada, francamente, pero Sí, bueno, ni siquiera cuentan con la investigación y el... Pero no es solo eso, mira, ¿no? El periodismo también. Tienen razón cuando me critican porque yo no he llevado a cabo
la función del periodista en el sentido sensu estricto y de la manera en la que te lo enseñan en la escuela, porque sí hay unos fundamentos del periodismo, de la entrevista, de la crónica, de todos los hay. Y yo, pues es que no sé cómo decirlo, si se realmente detalladamente, o siempre te los brincaste. Siempre me los he pasado por algo del triunfo, pero yo no sé si ha sido por ignorancia o por ingenuidad. Yeah. Por ingenuidad, por creer que no importa, ¿me entiendes? O sea, porque yo no le doy tanta importancia a la forma como al contenido. En general, en los escritos generalmente lo que a mí me interesa es el contenido y la información en sí básica. Yo a mí si me das información básica de algo, soy feliz. A mí cuando me das muchas interpretaciones de algo, me llegan hasta a irritar, porque luego hay gente que empieza a analizar un disco desde el punto de vista de pensadores sociales. No, pero puede ser peligroso si empiezas a utilizar el pensamiento de Descartes, o de Kant, o de Freud, o de Jung, o de X, porque estos discos no están hechos para eso, ¿me entiendes? O sea, es música popular, entonces no creo que de referencia. Por eso te digo, tengo que ser hasta conmigo mismo, no tomármelo en serio, ¿me entiendes? O sea, tomar en serio en hacer las cosas bien en la medida de lo posible, cuando es posible, en la medida de lo posible. Pero fuera de eso, ahora más que nunca, pues hacer las cosas de manera desenfadada, ¿no? Sin pues tanta pretensión por un lado y sin tanta preocupación por los demás, a fin de cuentas, porque de todas maneras estas cosas las hace uno porque después llega a la conclusión, y eso hace poquito que bueno, ¿por qué soy músico si no quise estudiar música y no me gusta leer las partituras, ni me gusta seguirles? No me gusta, ¿no? ¿Por qué? Pues por instinto, porque instintivamente siento la necesidad de expresarme. Estoy así, entonces se tarda. Empiezas a entretener. O estoy simplemente en la noche en la cama, estoy así con la cabecera, y estoy sacando ritmitos y cosas, oyendo la resonancia en el colchón, cosa que no va a poder oír nadie. Claro, no la vas a poder amplificar después. Pero entonces tengo esa inquietud ya natural. De por sí soy una persona hiperactiva, o sea, siempre tengo que estar haciendo cosas. Para mi edad, para mí es indispensable seguir haciendo cosas. Y no porque me guste, porque en un momento dado ya de plano, si ya estoy harto del periodismo de rock and roll y todo eso, pues digo, ya son más de 40 años, ya creo que ya me debo de retirar y dejarle lugar a los jóvenes, pero mientras tanto... ¿Quién sabe a quién te referías? Mientras tanto, pues creo que sí es necesario para mí estar ocupado, ¿no? Estar haciendo cosas, o sea, y tener objetivos en la vida, aunque sean efímeros, porque luego pasa con eso, ¿no? Cuando no había grabado ningún disco, para mí era una ilusión así, de más allá de la vida, hacer un disco, ¿no? Y ya después de que ya has participado en 30 discos, ya te dicen que vas a hacer otro disco, no vas a hacer otro disco. Pues, no sé, o sea, en este momento, por ejemplo, estamos preparando un disco nuevo de Cibel, y es importante para mí que diga cosas nuevas, que tenga cosas distintas a los otros discos anteriores. Un cambio radical. Pues no un cambio radical porque somos los mismos, entonces de alguna manera queda un antes y un después, ¿no? O sea, sí, pero sí, está el sello, ¿no? Está el sello de Decibel. Claro. Y además, y aunque yo sí creo que hay gente más joven que está haciendo cosas interesantes, o sea, lo que ustedes siguen haciendo conserva esa parte, ese filo radical de la música. O ese punto de búsqueda, un angulito de búsqueda por ahí, de todas maneras. Sí, ¿no? Sí, porque además es importante, es algo que venimos comentando, o sea, la música no necesariamente para ser radical o tener un contenido político tiene que tener letra. O sea, hay música instrumental que es en sí radical y se vuelve como un instrumento de política. Pensemos en el free jazz.
Pensemos en Bob Ostertag, que viene muy al caso, porque por ejemplo, hay ¿no? un músico que se llama Bob Ostertag, norteamericano, nacido en Nuevo México, y radicado principalmente en Nueva York, ha trabajado mucho con gente de Nueva York, con gente como John Zorn, como Fred Frith, con Phil Minton, con un montón de músicos de vanguardia de Nueva York. Y va a venir ahora, va a ser un reto para nosotros, porque lo vamos a presentar en el Alicia el 12 de julio. Entonces es un reto porque es una música muy difícil, música experimental muy difícil. Y yo quisiera que la gente se diera cuenta de que es una oportunidad única de ver un genio de ese tamaño en el Alicia, que no va a estar en el lugar donde se merece porque no puedo ir a conseguir un foro mejor, pero Bob Ostertag que esté en el Alicia es algo inaudito. Entonces la gente ojalá se dé cuenta de la importancia que tiene Bob Ostertag para la música, más allá del rock, para la música en general. Sí, exacto, sí, porque es un músico que tiene mucho trabajo desde hace años. Muchos discos, ¿no? Pues yo creo que empezó a principios de los 80, ¿no? Antes, yo creo. ¿no? Pero bueno, yo lo ubico así como... Sí, como a principios de los 80. Con esta gente así del downtown en Nueva York. En Nueva York, del Knitting Factory, exacto, de todo. Entonces no te preocupes. O sea, él tocó en el Knitting Factory y sabe que el Alicia le va a parecer familia. El Knitting Factory nunca fue bonito. Pero iba gente. El problema bueno, es que a quién sabe si va a ir gente a verlo. No es lo que a mí me preocupa, porque luego el público mexicano El público, sí, claro. desinteresado en cosas que pueden ser muy importantes, porque yo sé que de hecho existen grupos de México de noise, que les interesa muchísimo el noise. Hay mucha gente que le interesa la música electrónica y las nuevas posibilidades de hacer música electrónica. Y es a lo que se dedica este hombre. Ha creado una serie de programas y de sistemas para hacer música increíbles y hace unas cosas sin concesiones. Yo puedo decir que nosotros con Decibel, incluso mi disco que acaba de salir, por cierto, tenemos que hablar de ese disco. acaba de salir esta caja de 4 discos, podría decir que es música experimental de alguna manera, un poco extrema, pero no es tan extrema ni tan radical como Bob Ostertag. Bueno, salvo el de Wooden Soldier. Claro. Sí. ¿Puedes repetir la fecha, Walter? El 12 de julio, jueves 12 de julio, Multiforo Alicia, va a estar Bob Ostertag. Voy a abrirle yo con Walter Smith, con músicos invitados. Tengo como invitado a Juan Carlos Ruiz, del grupo Arteria, Víctor Robledo y Carlos Robledo, los dos hermanos, piano y violín. Va a estar Alex Eisenring y también Carlos Vivanco, que ha estado muy productivo últimamente. Sí. ¿Verdad? Sí, bueno, todos. Yo creo que es una buena oportunidad. Porque va a haber un grupo invitado más. Lo que pasa es que no sabemos todavía si va a ser Oxomaxoma o va a ser otro. En eso estamos. No hemos terminado. Un grupo abridor para ya concluir con ese programa y ya promoverlo ya en serio, porque sí es necesario que vaya la gente a verlo, porque digo, realmente es una gran oportunidad. 100 pesos o 80 pesos que vamos a cobrar en el Alicia no es una fortuna ni nada. Pues si pagan miles de pesos por ver a Madonna, sí, por ver a deja de ver a Madonna, si pasan miles de pesos por ver a Timbiriche. Además, eso está peor. Sí, eso es Madonna, güey. Sí, porque además la gente luego se anda quejando de que no hay cosas, ¿no? Entonces, pues cuando se vienen las cosas, pues que hay que aprovecharlas. Sobre todo cosas tan extremas, además que aquí, digo, desgraciadamente aquí no se le conoce, pero en Estados Unidos y en Europa es una figura muy importante dentro de la música. Pues tendremos la oportunidad de verlo y también de adquirir. Sería bueno que nos platiques, la producción está a cargo tuya, David, sí. La de Boxer. Sí. Antes de que hablemos también de tu libro del otro rock mexicano, ahora tú eres el culpable. Pues es que hubo un día que Dexter, que es el socio, mi socio vamos a llamarlo, pues estábamos platicando y dijo, pues hay que hacer algo del señor Walter, porque él le dice al señor Walter. Pues sí. Entonces él no conocía los discos y yo le dijo, mira, tienes estos discos. Ajá, y yo se los llevé, entonces lo escuché y dijo, pues vamos a hacerlo. Y entonces, pues un día se nos ocurrió ya, vamos a formalizarlo, y pues hicimos los 4 discos. 3 que originalmente habían aparecido, que este es el de Wooden Soldier, después había hecho este de Bosque de Niebla, luego este de Ríos de Sangre, y se iba a quedar así, exacto, y iban a sacar 3.
Y yo les dije, no, porque esos 3 fueron copias muy pocas. Yo hice, cuando muchos hicieron 50 copias de cada uno, no hay más. Le veo el caso volver a sacar lo mismo. Me dice David, no, es que ya no existen. Y hay gente que le pueden empezar. Yo dije, no, pues ya con los 50 cubos ya estuvo. Pero dije, bueno, si metemos algo nuevo, algo que no haya salido, pues vale la pena porque entonces pues ya van a tener un pretexto para comprarlo, ¿no? Así es. Y además entonces se puso a trabajar, expulgó allí el gol de recuerdos, sacó cosas nuevas. Y de verdad, bueno, a mí es un disco que me gustó mucho porque es muy variado. Muy variado ese último, sí. O sea, por ejemplo, habla así con algo que está más cercano, así como al ambient, un poco hasta el año New Age, ¿no? Ajá. Y luego viene un corte que es muy bonito, que es Eclipse, ¿se llama? El Eclipse, que es como, según yo, como tipo Robert Wyatt. Pues bueno, sí, la sí, influencia yo la tengo Robert Wyatt. Y luego de esos Sin años, querer. de esos años de sonido, pues en esas andanzas que tuvo por Inglaterra, un día le cayó al estudio de David Borhouse, que pues a lo mejor a la gente no le dice nada, pero en esos años Borhouse había hecho el grupo de White Noise, ¿no? Bueno, que hizo varios discos. Además, antes de eso, él había trabajado en la BBC. Ajá. Con esta chava Derbyshire, que es una de las pioneras de la electrónica. ¿No? Fueron los que hicieron el tema de Doctor Who. Doctor Who. Entonces se puso a grabar y pues rescatamos un fragmento de la Un cinta. pedacito de la improvisación que hicimos de bajo y sintetizador, y viene un fragmento ahí muy pobre porque la cinta original se perdió y esto lo sacamos de un cassette que tenía mucho ruido, y entonces ya que algo se haya podido rescatar es un milagro, ¿no? La verdad. Y así como a nivel de anuncio, pues solamente se hicieron 200 copias, o sea, y no vamos a hacer más. No se van a hacer más. Porque no vamos a caer en el rollo de que ahora vamos a hacer otras 100 copias, ¿no? No, que son numeradas. Exacto, para vienen hacerle numeradas. fiel al público, a la gente, que son 200 y no va a haber más. Fin. Y pues es como, pues si prospera la idea, pues vamos a hacer rescate como de cosas así, de música experimental, de música difícil, básicamente. Así le hubiéramos puesto al sello, música difícil. ¿Y cuál sería el siguiente proyecto? Ese todavía no te lo voy a contar, pero a mí no me gusta platicar de lo que tengo en mente porque luego se sala y empiezan a No, decir, las cosas son diferentes. Yo tengo una fórmula Esto es así y diferente. así. Y en el inter, en lo que lo estás haciendo, a que está el producto terminado, pasan una serie de cosas, Claro. y cambian muchas cosas. Entonces es preferible a veces, sí, tienes toda la razón, Concretarlo. pero yo te puedo decir cosas que no afectan en nada, porque a mí no me importa ya lo que pase. Por ejemplo, acabo de firmar contrato con un sello de Los Ángeles que se llama Cleopatra Records, que va a editar a Size, Eso está bien porque el chido. álbum Nadie puede vivir con un monstruo nunca salió como nosotros queríamos que hubiera salido, con una portada que yo diseñé. Ahí me tengo que echar el guayabazo. Que son unas fotos de lagartijas que tomó Illy Bleeding de mis lagartijas y unas de él. Él tenía iguanas también. Pues unas fotos de lagartijas, y toda la tipografía la hice yo a mano. Entonces lo van a sacar igualito como yo lo había hecho, con la selección de las rolas que nosotros habíamos escogido, que no son todas las que vienen en el CD, porque en el CD viene toda la época punk, y estas nada más vienen lo que grabamos en Polygram, La Cabellera de Berenice y El Diablo en el Cuerpo. Nada más son como 6, 7 rolas, son menos. ¿Va a ser en vinil ese? En vinil, una edición limitada, en vinil blanco. ¿Este año? Este año ya está en maquila, estos sí se van rápido. Sí, eso está genial. Yo te compro una copia ya. Aparte Ahora, ellos también quieren, pero eso ya no te lo voy a decir. ya Tienen sé, otros planes. Ya me lo dijiste. Tienen otros planes macabros, tienen otros planes macabros, pero todavía no sabemos qué va a pasar con Bueno, eso. esa es primicia aquí. Sí, Una pero palabra eso suya va a estar pero para eso es sanarnos, que importante. bueno, Cleopatra. Pues es que Pero es bueno, difícil, ¿sabes? está muy complicado. No, pero además es que también es importante, o sea, mencionar ese tipo de logros. Bueno, porque están interesados en todo el catálogo de por Ciber, eso. pero no es fácil porque en primer lugar el poeta del ruido es de Orfeón. Y Orfeón es propietario de la grabación, entonces para no tener problemas, Lo tenemos. entonces Orfeón, yo les dije que ellos se pongan en contacto con Orfeón y ya veremos qué pasa, ¿no? Entonces ya si sacan eso, ya podemos ver si sacamos el resto del catálogo, pero está en veremos. El poeta del ruido. Ya está firmado. Pero además lo que pasa es que sí es importante decirlo, Walter, porque
digamos, a ustedes es el único grupo mexicano que yo tengo entendido que les han hecho un box set en el extranjero. Nos sacaron el box set en Israel. En Israel. Es que siempre en todos lados, mira, nos sacaron un par de rolas en Japón, nos sacaron el box set en Israel, nos sacaron una recopilación en España, nos sacaron el EP de Casino Shanghai en Alemania, nos han sacado en Recommended Records en Inglaterra y en Estados Unidos, porque ahora todo lo de Recommended lo edita Cuneiform, entonces en Estados Unidos también. Entonces, pues sí, nos conocen, o sea, he escuchado nuestra música en media humanidad, pero como dicen, nadie es profeta en su tierra. Aquí la gente no sabe quién es Decibel, ni sabe quién es Casino Shanghai, ni saben quién soy yo. Y si les dices Walter Smith, de eso estábamos hablando hace rato, que desgraciadamente soy un extranjero en mi tierra, porque soy igual de mexicano que tú, y como chile, tortillas, frijoles y todo. Entonces, nada más por el hecho de que mi padre ha sido alemán y me haya puesto ese nombre, pues se me ve como extranjero, como ajeno. No, y el otro día como invasor. Pues te fuiste a invadir hasta Chile, descubrimos una calle, hay una calle que se llama Walter Smith en Chile. Allí Chile, sí. Nos mandaron una foto. Me la mandó. Sí la vi, la publicaron. Sí. Entonces, no, yo me la había mandado el de Luz de Real, Ramsés. Ramsés. No sabía que él. Pero ¿qué tienes tu calle? Ay, cabrón. Fíjate, así trabajamos que ya tiene esta azúcar. Ya. Aquí vamos a hacer su eje. Bueno, aparte, genial esa transición, ¿no? De alguna manera se consideraba el rock progresivo como polo opuesto al punk, y Walter Smith ha estado como en todo ese escenario, ¿no? De New Wave, la parte oscura, la onda. Pues yo no sé qué tanta razón tenga el compañero que dice que somos con el rock en oposición. En ese momento era como vedeta. Yo sí con decía. la moda, pero pues sí, tienes razón como Breta, pero lo que pasa es que de todas maneras se hacía con convicción, independientemente si había convicción. Cuando hicimos el cambio de lo que hacíamos con Decibel a hacer ese poquito, había convicción. Tan es así que si oyes con cuidado ciertas cosas de Size, pues hay unas cosas bastante progres, pues no progres, pero que no son del punk, o sea, de los tecladitos más de bien, Charlie, más bien post-punk, como en El Diablo en el Cuerpo, como en La Cabellera, los arreglos y esas cosas no son muy del punk. No. Y lo mismo lo de Casino Shanghai, pues también, porque incluso yo me atrevería a decir que un par de piezas de Humberto Álvarez son casi hasta progresivas. De entrada de algunas piezas, todo eso es progresivo. No es estrictamente el tecno de dos notas de Kling Klang de Kraftwerk. No, claro que no. Entonces, no, me refiero que esa herencia de haber tocado progresivo tanto Humberto con MSC como nosotros con Decibel, pues se coló también en Size, en Casino, aunque sea poquito, pero por ahí está embarradito, está escondido ahí la experimentación y la locura, ¿no? Claro. No, y además, yo sí, a Sergio nada más lo vi una vez en vivo, pero era como complicado, porque llegar a Hip 70 desde donde yo vivía era así como, no. De un lado a otro de la ciudad y cuando terminaba. Y sí, exacto. Pero ya ver a Casino Shanghai sí me tocó varias verlos tocando ahí en la Cueva del Jabalí, en ese antro que tenía Jorge Reyes, ¿no? Y pues no, ¿para qué te digo mentiras, Rubén? O sea, pues todos íbamos para ver a Ulan, ¿no? O sea, pero sí cantaba bien. No, claro, pero pues bueno, aparte de que cantaba, no se le quita ningún mérito, pero pues es que estaba bien guapa, caramba. Y estaba muy chavita. Sí. ¿Ves, por ejemplo, la foto que ven en el vinil blanco ese? Ajá. La foto de Ula. Ahí se ve que era una escuinquilita de 18 años. No, pues o sea, yo iba acompañado de un amigo fotógrafo y no, pues se acababa no sé cuántos rollos tomándole fotos a la Ula allí. Pues. Y además, pues como eran lugares donde había poca gente, pues entonces te podías hacer al frente, sí. conciertos íntimos donde podías. Pero sí era, ¿cómo te diré? O sea, ya en esos años sí estaba escuchándose de Depeche Mode. No sé por yo qué no se quejan de que no tocábamos más bien. No tocábamos tan mal. ¿Quién dice? ¿Quién se queja? Pues Sabo Romo, por ejemplo, dijo, ay, pues aunque no sean los mejores. Pues porque no te puede hacer un cover para rock en tu idioma sinfónico, por eso se queja. Que no le hagan cuento. No, pero me refiero de que no éramos tan malos músicos. O sea, digo, no éramos John McLaughlin ni nada de eso. Pero para mí se necesitaba. Por eso, pero para tocar canciones ¿no? de 3 tonos, los tocábamos perfecto, rápido, hasta más rápido que Daniel Ruido. Entonces, además, o sea, cuando tocaban cosas más avesadas, pues se espantaban, ¿no? También además. O sea, si tocaban con Decibel se espantaban. Luego punk, porque no era punk.
Luego Casino Shanghai, que pues porque no había... que era disco, que no era rock, que era disco. Ula a lo mejor sí, porque ya sacó el cobre de que ahora sí le gusta la música disco. Sí. A mí no. ¿No? Yo no. Nunca bailaste como yo. No. Bendito sea. Son indies. Sí, yo tampoco. Son indies, esas cosas a mí me ponen bravo. No, por ejemplo, me están diciendo porque fui a un show de un amigo en el TEC de Monterrey, que me gustó por el esfuerzo de los jóvenes de hacer algo, eso se me hace padre, ¿no? Pero me dice, ¿no te gustó? Me dije, ay, no. Yo, por ejemplo, me gustó ABBA en la película de Ya sé cuál es. de Priscila la Reina del Desierto. Sí. Ay, sí me gustan las canciones de ABBA, pero con ABBA me muero. Yo ABBA sí, no. A mí sí me gustaba, me gustaba Mamma Agneta y... mía, claro, no, pues, Frida. o sea, cuando empezaban a cantar se me olvidaba, pues yo nada más veía las güeras y pues, esas estaban impresionantes. Sí, estaban ¿verdad? tan simpáticas. La Agneta, Falkstock, algo así, ¿no? O sea, Que cobraban, ¿sabías que cobraban en petróleo cuando iban a tocar a países árabes o tocaban en un camión en un barco de maíz o de trigo? Sí, Sí. como no tenían lana. No aceptamos petróleo, aceptamos maíz, aceptamos... El oro negro, pues. o sea, todo lo que sea. Fíjate, entonces, bueno, pues esos años, ¿qué tal? No, de la música disco no. Cosas que podrías relacionar con la disco que me hayan gustado fue, por ejemplo, ya después con el techno, como por ejemplo Dead or Alive, fue de las primeras cosas de High Energy que a mí me pegaron, que sí era tremendo, ¿no? Este cuate que por Sí, este sí. tiempo se murió, el Peter Burns. Sí, además tenía como chispa, era diferente. Era un poquito diferente. Agresivo, ¿no? Agresivo, Como- sí, visualmente era Y agresivo. a mí lo que no me gustó, nunca me gustó de la música es pues, que tenías que bailarla a fuerza, había De pasos. una manera Exacto, de cómo ¿no? debías de bailar. Y por eso siempre me ha gustado el rock, porque ni siquiera lo tienes que bailar, pues nada más con que muevas un poco la Además, cabeza, muchos porque- somos de que nos gusta bailar lo que sientes en ese momento, pues irte a... Digo, no es lo correcto cuando está bailando gente de salsa muy bien, pero si te prende que vas a un concierto de Nietzsche, pues te sacas a tu amiga y bailas, haces unos pasitos y te la pasa todo, ¿verdad? No tienes que ser gran bailarín, digo, Claro. puedes pasársela bien, yo creo, ¿no? Aprovechar los momentos. Ya cuando se estereotipa mucho de que tienes que moverte así, te tienes que vestir así, ¿qué tal? Ya es otro... Sí, invertir tu dinero para tomar clases de baile, ¿no? Pues definitivamente son unos tipos bastante extraños que se van a todas partes, pero quisiera retomar la parte del rock, el otro rock mexicano, David, A ver, que ¿qué retomamos? bueno, pues precisamente la labor, ahora Walter hablaba del trabajo que has hecho, que definitivamente debe ser reconocido y que hay una propuesta para que volteen a ver otro tipo Porque de además me cosas. ha quitado de lo el dedo que del renglón en está, 30 años. ¿no? Vale, Entonces, es un compendio todavía mayor a la primera edición. Ahorita nos dirás cuántos grupos anexaste, ¿no? Es todo un trabajo de investigación. ¿Anexas gente también? sí, hay nuevos grupos. ¿Anexaste grupos? Sí, esa ¿Un creación. anexo? No, o sea, bueno, Ah, no, porque, no. ay, anexas gentes que van. No, aquí, hombre. Y yo todavía, sí, anexo, sí. Sí, cómo no. Dije, ay, cabrón. Eso no te me la sabías, ¿no? Pues Se actualizó. se actualizó. Lo que pasa es que antes de que encendieran las cámaras, pues era algo de lo que decíamos, ¿no? Que hablando de esto del sinuoso camino del periodismo, pues porque resulta que a nosotros no nos gusta tal vez lo que le gusta a los demás rockeros, nos gustan otro tipo de cosas, y yo ya lo dijiste, lo repetiré y siempre lo reconoceré, pues fue el gurú, o sea, yo lo que sé de lo que empecé a conocer del rock internacional, en oposición, del progresivo, que a mí me gusta, lo heredé en gran parte de Walter y en menor medida del Capitán Pijama, de algunos de sus textos. Pero también, perdón que te interrumpa, cuando ese sinuoso camino parece como que nos quejáramos. Yo la verdad no me puedo quejar. Para mí el rock, el escribir sobre el rock, me ha dado tantas satisfacciones maravillosas en la vida. Y a varios de nosotros nos ha permitido viajar al extranjero, conocer músicos en el extranjero, ir a conciertos, cosas maravillosas. Digo, realmente para mí, me atrevo a decirlo, que los dos, tanto usted como yo,
somos personas privilegiadas Sí. de poder haber conocido lo que nos gusta y podernos dedicar a ello. Hay gente que como quisiera, ya no digas escribir un libro como este, que le publiquen una notita en una revista, en un periódico. Nosotros, ¿cuántos años hemos tenido la libertad? Yo, por ejemplo, que soy muy libertino especialmente, que me he dado al libertinaje durante más de 40 años, desde 1972. Escribí mi primer artículo entre 71 y 72. O sea que imagínate cuántos años de libertinaje ya es mucho, ¿no? No, bueno. Habrá mucha gente que quiera que me retire, pero pues me voy a retirar ya que se me dé la gana. Va a ser así. Claro. El día que diga, ya se me dio la gana no escribir más, ese día, bueno, las tantas seguiré. La cuestión de cimoso no es en el sentido de queja, sino por la dificultad que hay, ¿no? Qué difícil va a ser que te den un boleto para que te vayas a Inglaterra. No. Bueno, a ti te O sea, mandaron a Inglaterra, yo no llegué a no. tanto porque ya empezó a haber recortes de presupuesto, entonces no me tocó. Pero sí tiene razón, o sea, es un privilegio, o sea, haber visto cosas nacer aquí en este país, cosas en el extranjero, a lo mejor, bueno, después sí ya... Y el acceso que has tenido como periodista, incluso a los artistas extranjeros que se te han tocado entrevistar, Claro. acercarte a ellos. Sí, en ese sentido, pero tal vez más bien es sinuoso, bueno, no es que no es sinuosa la palabra, será que de pronto uno quisiera que esto llegara o impactara en un público mayor y a veces eso no pasa porque el mismo tipo de música no lo permite, ¿no? Y entonces, pero lo importante es que ha sido como una elección, entonces forma parte de esta independencia o del libertinaje que dice Bates, porque yo sí no me puedo quejar. Una de las cosas que No, porque tú eres muy estricto, sí, es un trabajo que es concienzudo, que es analítico, en el que habla de la música con conocimiento de causa, es musicólogo, entonces está hablando de estructuras musicales, está hablando de instrumentación, está hablando, sí, con un sentido crítico en un momento dado de qué cosas han hecho aportaciones a la música. Todos esos son cuestionamientos que son importantes para que la gente pueda enterarse de qué realmente es lo que está pasando, porque desgraciadamente estos trabajos de David, por ejemplo, este libro también, son libros que son muy importantes porque pueden permitir que la gente que tenga interés en conocer las cosas, documentos de se consulta. puede acercar. Es un acercamiento, a lo mejor no son los 100 discos que Walter hubiera preferido, pero es un trabajo muy digno, ¿me entiendes? Porque además no es la opinión nada más de lo que se le ocurrió al señor David Cortés, sino que son un montón de gente. Él más bien es recopilador, en este caso se dedicó a recopilar las opiniones de un montón de gente para crear, para tratar de llegar dentro de lo posible. Es que son campos difíciles, porque tú lo sabes, o sea, siempre va a haber alguien que se quede fuera, siempre va a haber alguien inconforme, siempre va a pensar alguien que estás equivocado, que el mejor grupo es el de él, que por qué no lo pusieron, y hay resentimientos y hay cosas, pero dejando todos esos rollos a un lado, si piensas en el hueco enorme que existe, que es un hoyo, es un abismo de información que existe en México respecto a estas cosas, a lo que sucede en México, a lo que hacen los jóvenes. Hace poco me entrevistaron para TV UNAM. Yo les decía, porque me preguntaban sobre el programa que yo había tenido de radio, Rock Marginal en Radio Universidad, que duró como 12 años, que también fue fuente de información para mucha gente. Hay gente que me dice que les gustaba mucho el programa y que les pudieron escuchar muchos grupos a través de ese programa. Exacto. Entonces les decía, pero es que el problema es que actualmente sigue ese vacío. Les dije, en TV UNAM deberían de tener la responsabilidad, se los dije, a lo mejor yo no vi el programa, no vi qué fue lo que pasaron, qué cortaron, deberían tener la responsabilidad de escuchar esas voces, porque TV UNAM es la voz de la gente joven. Entonces las voces de la gente joven se pierden en el vacío, porque Televisa nada más impone unos modelos y todo lo demás no existe. Exacto. Y eso es el gran valor de esto. Es el gran valor de lo que hace él. O sea, son cosas que te ponen el dedo en la llaga a decir, miren, no es que no exista nada, existen estas cosas. Y si le rascan, pueden encontrar maravillas, tesoros de música. Porque no estoy hablando nada más de lo que hacemos nosotros, estoy hablando de todos los otros músicos que hay, que hacen música verdaderamente alternativa. No me estoy sobando como a decir que
no sé, cualquier grupo nuevo le ponen alternativo. No, realmente Claro. alternativa a la música comercial, a lo que nos impone la industria,